Lo que sigue, y ya me he dado el tiempo de pasarlo, es plasmar o pasar todos los valores que hemos calculado de las componentes X y Y aquí, ¿no? Componentes rectangulares desde la fuerza 1X hasta la fuerza 8X. Los resultados, prácticamente pasarlos acá. Y también desde la fuerza 1Y hasta la fuerza 8Y, los valores o resultados que hemos sacado para cada componente. Entonces, una vez que tenemos ya plasmados los valores, los resultados de cada uno, de las X y de las Y, hacemos la sumatoria. Esa sumatoria consiste en sumar, por ejemplo, en dos partes. Sumar todos los valores que son de X, de los componentes X, y sumar todos los valores o resultados de las componentes Y. Para este caso, para la sumatoria total de las fuerzas X, hemos sumado desde la fuerza 1X hasta la fuerza 8X, todos los resultados que hemos puesto acá. Y sale menos 40,76 newton en la sumatoria total de las componentes X. Lo mismo, para la sumatoria total de las fuerzas en Y, hemos sumado desde la fuerza 1Y hasta la fuerza 8Y todos los resultados que hemos puesto, que hemos calculado en cada vector, y nos da la sumatoria de Y 53,94 newton. Bien, lo que sigue, como ya hemos calculado los componentes rectangulares, el número 2 ya hemos calculado que es la sumatoria total de las fuerzas X y Y. Sigue calcular gráfica y analíticamente el módulo del vector fuerza resultante. Vamos a determinar tanto analítica como gráficamente la fuerza resultante. Eso se hace mediante el teorema de Pitágoras. Ahora, gráficamente, ¿cómo se determina? Fíjense que aquí ya lo he graficado, el resultado que hemos sacado, ¿en qué? En las sumatorias de X y de Y. Fíjense que la sumatoria, habíamos dicho de la sumatoria total de las fuerzas en X, sale menos 40,76. Es negativo. ¿Qué significa? Como se trata de X, significa que es un vector horizontal. Y tiene que ir, como es negativo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha puesto acá. Esta es la sumatoria de fuerzas en X. Se ha formado un vector de la sumatoria. Y como es X, es horizontal. Y como es negativo, va hacia la izquierda. Aquí está, se ha trazado. La sumatoria de fuerzas en Y sale 53,94. Como se trata de Y, significa que es un vector vertical, que va a ir, en este caso, como es positivo, va a ir hacia arriba, ¿no? Si fuera negativo, va hacia abajo, ¿no? Y en el caso de la X, si fuera positivo, va hacia la derecha. Pero en este caso, la fuerza sumatoria de fuerzas en X, los menos 40,76 newton, es negativo, entonces va hacia la izquierda, horizontal. Y la sumatoria de fuerzas en Y es positivo, y como es positivo, va hacia arriba, ¿no? Entonces, se han trazado dos vectores que resultan de la sumatoria, ¿no? De X y de Y, los menos 40,76 newton y los 53,94 newton formados. Ahora, esos vendrían a ser los catetos, ¿ya? Tanto la sumatoria total de las fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y son los catetos, y la hipotenusa vendría a ser la fuerza resultante que vamos a determinar por fórmula. Por eso es que aquí está fuerza resultante y todavía aquí no está el valor porque lo vamos a sacar por fórmula, por el teorema de Pitágoras. Ahora, el teorema de Pitágoras dice que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas de Y al cuadrado. Entonces vamos a calcular eso. Entonces, se aplica raíz para ambos casos. Aquí en esto, la raíz que está al cuadrado de la fuerza resultante se simplifica con el cuadrado de la raíz y va a quedar fuerza resultante igual, ya sin raíz, ¿no? Va a quedar ahora para este lado sumatoria de fuerzas de X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Bueno, se lo estoy haciendo detalladamente, ¿ya?
Entonces ya esta sumatoria quedó dentro de una raíz, ¿no? Porque aquí se simplificó porque estaba al cuadrado y era con el fin de eliminar ese cuadrado, ¿no? Porque lo que queremos calcular es la fuerza resultante. Entonces aquí vamos a reemplazar valores. La fuerza resultante va a ser igual a raíz sumatoria de fuerza de X, dice, al cuadrado, pero ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas en X? Es menos 40,76 newton. Como está negativo, lo vamos a tener que poner entre paréntesis, va a ser menos 40,76 newton elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado. No se olviden anotar eso. Más, también colocamos entre paréntesis la sumatoria de fuerzas en Y, que sería 53,94 newton elevado al cuadrado, porque es sumatoria de fuerzas de Y al cuadrado, elevado al cuadrado. Cerramos la raíz y con la calculadora vamos a sacar el valor de la fuerza resultante. Colocamos raíz cuadrada, entre paréntesis, menos 40,76 elevado al cuadrado, más 53,94 elevado al cuadrado. Igual sale 67,61 newton, ¿no? Ahora, ¿qué significa este valor de los 67,61 newton de la fuerza resultante? Ese es el valor de la longitud de este vector resultante, ¿no? Este vector fuerza resultante, que aquí he puesto igual, faltaba sacar ese valor. Va a ser 67,61 newton. Entonces, por eso es que la orden nos decía calcular gráfica y analíticamente el módulo del vector fuerza resultante. ¿Y qué viene a ser el módulo? Hemos dicho, en los elementos del vector, es el tamaño de la flecha, ¿no? En otras palabras, es la cantidad de fuerza o intensidad que vendría a ser en este caso gráficamente el tamaño de la flecha que vendría a unir, o el tamaño de esta hipotenusa ¿no? Que sería de la fuerza resultante que hemos calculado. Y hemos dicho que la fuerza resultante es la fuerza total de toda la sumatoria del conjunto de fuerzas que hay aquí, de las 8. Entonces eso hemos ido calculando paso a paso. Y tenemos aquí el módulo, que vendría a ser la longitud o el tamaño del vector, ¿no? O sea, en cantidad de fuerza. Ahora, ¿qué prosigue? El último paso dice hallar el ángulo del vector fuerza resultante. Una vez que tenemos ya el valor de la fuerza resultante, vamos a sacar el ángulo. Aquí le he vuelto a colocar la misma gráfica de acá, ¿no? De la fuerza resultante. Y el ángulo, obviamente, hemos dicho que tiene que estar sobre el eje X. Y el eje X es este, ¿no? Porque es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a calcular este ángulo que se llama teta. Entonces, para calcular este ángulo vamos a utilizar la razón trigonométrica de la tangente. La tangente, ya hemos dicho en el formulario que les mostré al inicio, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la fórmula de la razón trigonométrica de la tangente del ángulo. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuál vendría a ser? Ubicamos al ángulo hasta aquí. ¿Cuál sería su cateto opuesto? El que está al frente, el opuesto. Significa que es la sumatoria de fuerzas en Y. Ese sería el cateto opuesto. Sumatoria de fuerzas en Y sobre, dice, cateto adyacente. Adyacente es el que donde descansa o se apoya el ángulo. En este caso, ¿cuál sería? El que está al lado del ángulo o el que está sobre el ángulo. Es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, como cateto adyacente, coloco que es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a reemplazar los valores. Vamos a colocar tangente del ángulo teta va a ser igual. La sumatoria de fuerzas en Y es 53,94 newton. Y la sumatoria de fuerzas en X es menos 40,76 newton. Aquí podemos simplificar los newton
unidades. Y vamos a hacer una división. Aquí sale tangente del ángulo θ es igual. Si hago la división en la calculadora, 53,94 dividido entre menos 40,76 sale menos 1,32. Claro, tiene que salir menos porque aquí tenemos un signo negativo, ¿no? Ahora, lo que yo tengo que hacer es, a mí me interesa el valor de este ángulo θ, ¿ya? Tengo que deshacerme de la tangente. Entonces, despejo. Ángulo θ va a ser igual a ¿qué? Esta tangente, como está multiplicando, pasa a dividir. Todo lo que divide pasa arriba, pero pasa como negativo. Entonces va a ser tangente a la menos 1. Esas son propiedades, ¿no? De las matemáticas. Eso tienen que saber. A esta tangente a la menos 1 en la calculadora se le expresa como cotangente. Ahorita les explico. Tangente a la menos 1 de menos 1,32, que es el valor que hemos calculado. Ahora, coloco ángulo θ va a ser igual. Esa tangente a la menos 1, yo coloco shift, tangente. Y coloco el valor de menos 1,32 y me sale menos 52,85 grados, porque es ángulo. Entonces, fíjense, el valor que tiene este ángulo de la fuerza resultante es menos 52,85. Ahora, si yo lo quiero ubicar a ello en un eje cartesiano, vamos a hacer un eje cartesiano acá. Fíjense que aquí vamos a graficar primero, ¿dónde está? Color negro. O bueno, el azul. Voy a graficar aquí el vector de la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Lo voy a poner aquí para representarlo. Le vamos a poner la flechita. Y ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. El vector que va hacia arriba. Nos vamos. Y aquí estaría el vector resultante, ¿no? Lo vamos a hacer de color verde. Lo que está acá. Y ahora el ángulo que tiene es 50, bueno, aquí dices menos 52,85 porque me está dando la referencia de que se encuentra en el sector o en el lado de la eje de las negativas. O sea, en este caso, como el ángulo se apoya en el eje X, me dice que está en el lado izquierdo, o sea, está en el eje de la X negativa, entonces por eso es negativo, pero el ángulo en realidad es 52,85 grados, ¿no? Ese negativo significa que se encuentra sobre el eje de la X negativa, ¿ya? Entonces fíjense que la fuerza resultante, la vamos a poner fuerza resultante y su flechita encima porque es un vector, ya tiene su ángulo, ¿no? Ya tiene su medida, o su módulo, que hemos calculado. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, a cuánto equivaldría con un ángulo total, tomando en cuenta desde el ángulo cero hasta llegar al vector en sí, ¿no? Exactamente desde cero
cuánto hay esa distancia o desplazamiento del ángulo hasta llegar a este vector. Por ejemplo, si aquí tenemos 180, la distancia que hay entre esto hasta llegar al vector fuerza resultante es la diferencia 52,85, ¿no? Lo que tenemos hasta aquí. Entonces, lo que se hace es restar 180 menos 52,85 y vamos a tener un ángulo de 127,15. Entonces lo que hacemos es restar, ¿no? Aquí ya lo estaba haciendo. 180 menos 52,85, es decir, restar de aquí hasta acá, lo que hay, este ángulo, y tita va a ser igual a 127,15, ¿no? O bien, desde acá, ¿no? Como aquí tenemos 52,85, acuérdense que el triángulo tiene 90 al rectángulo y aquí igual en el cuadrante. Entonces 90 menos 52,85, vamos a tener un ángulo de 37,15 en esta parte que para completar, ¿no? Para que llegue a 90. Entonces, como sabemos que aquí hay 37,15 en este lado del triángulo, sumamos 90, ¿no? Lo que tenemos aquí 90 más 37,15 y nos sale también 127,15. Entonces lo podemos anotar, por ejemplo, vamos a decir que 90 grados le vamos a sumar lo que hay aquí, ¿no? Los 37,15 grados, y tita también va a ser igual a 127,15 grados. Entonces de esas dos maneras podemos saber, ¿no? Porque, por ejemplo, restando de 180 hasta llegar aquí, la diferencia es 52,85. Entonces 180 menos 52,85 sale 127,15. Ahora, si quiero de esta forma, veo que de aquí hasta aquí hay 90 grados y tengo que saber lo que hay en grados de este lado, ¿no? Para completar tengo que llegar hasta 90 grados, ¿no? El triángulo rectángulo. La diferencia de 90 menos 52,85 son los 37,15 que están acá. Entonces yo le sumo 90 más este espacio que hay de ángulo y me sale que el ángulo completo es 127,15. Ángulo completo es contando desde cero hasta llegar al vector fuerza, ¿no? Resultante. Como hemos estado haciendo en todos los vectores, ¿no? Contando desde cero hasta topar la flecha del vector fuerza resultante. Y bueno, eso ha sido todo el ejercicio. Considero que ha sido bastante largo el video, pero la intención es de que detalladamente se haya explicado con lujo de detalle, ¿no? Y espero que este video lo sepan aprovechar muy bien. Estudien, practiquen, vuelvan a hacer el ejercicio ustedes solos, a modo de practicar, porque en realidad este ejercicio que les he dado en este video es bastante, pero bastante completo, porque se ha puesto 8 fuerzas, ¿no? 8 vectores fuerza, y se ha hecho de diferentes métodos para calcular los componentes, y les he dado varias opciones para que ustedes puedan escoger y puedan calcular de acuerdo a lo que les he tratado de transmitir mediante este video, ¿no? Bueno, estudien, suerte y hasta pronto.